¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:01. Arranca La Máquina de Pensar aquí, amigos, con Matías Rodríguez en control de emisión. ¿Cómo va, Matías? Y Gonzalo Gervás ahí también saludando. Y La Máquina de Pensar comienza de esta manera. Leo Maslía, que está cantando una de sus canciones más importantes y que es la cortina de la columna de Roberto Prato. ¿Cómo le va, Roberto Prato? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Que anduviste con Leo Maslía hace 2 miércoles ahí haciendo ese espectáculo en Tucón, que estuvo muy bien, me dijo el propio Leo que pasó por acá, Leo Maslía. Estuvo muy bien. Mejor el segundo que el primero, ¿no? Sí, me dijo como que había mucha más gente. Sí, que funcionó muy bien. Sí. Bueno, Viromes y servilletas, columna de poesía oriental. ¿Qué poeta nos trajiste, Zeta? Bueno, uno que me tiene muy contento, como todos los que hemos tratado hasta ahora, que es Salvador Puch, ¿no? O sea, todo esto es una selección que... El Dream Team. El Dream Team de la poesía uruguaya que vamos desgranando cada 2 semanas. Y bueno, Salvador Puch, nosotros estuvimos con Juan Cuña y con Circe Maya, que fueron los últimos 2, y diciendo que, claro, ahí son voces del interior. Sí, que no son solo de Montevideo. Y que no son solo Viromes y servilletas de Montevideo. Yo no conozco a nadie más urbano y más montevideano que Salvador Puch. ¿Y que Salvador Puch no es de Montevideo? Por eso. Y justamente es como un contraste con todo lo demás. O sea, Salvador Puch es totalmente montevideano. Y bueno, y es un excepcional poeta que falleció hace unos 8 años ya, no 9 años ya. Creo que 2009. 2009, ahí, ¿no? A los 70 años. Y que nos dejó 8 libros. O sea, yo tuve la suerte de prologar el último, Memorias del Habla, que ya salió póstumamente. Y bueno, por supuesto que siempre me gustó mucho, siempre lo consideré como una especie de hermano mayor de nuestra generación, ¿no? Aparte era un gran lector, ¿no? Una voz impresionante, ¿no? Una voz impresionante. Amigo de Citarrosa, a mí siempre me decían que era como una cofradía que todos tenían voz importante, ¿no? Enrique Strázulas, Alfredo Citarrosa, y Becker, porque digo, Becker es el nombre de locutor. Sí, de periodista. El nombre con el cual estaba con Landricina haciendo Don Verídico. Exacto. En la 30, hace 30 y pico de años. En ese momento, cuando él estaba haciendo Don Verídico, había publicado un solo libro, que es La luz entre nosotros, en el año 63, y estaba como en una especie de impas larguísimo, que fue solo cortado por uno de los poemas más importantes que escribió, que es al comandante Ernesto Che Guevara, que en realidad no apareció en ningún libro hasta mucho después, porque apareció en una antología que hizo Enrique Fierro, Antología de la Poesía Rebelde Latinoamericana. Notable libro, notable antología que sacó Banda Oriental en el 68. Y este poema, que fue escrito en el 67, inmediatamente después del asesinato del Che, fue una especie de estallido poético raro. Sí, es el más citado de él. Las palabras no saben que... Las palabras no entienden lo que pasa. En ese momento se llamaba Al comandante Ernesto Che Guevara, no tenía ese nombre. El nombre ese apareció cuando lo publicó varios libros después, cuando él, digamos, después en el 80 empezó con el segundo libro y de ahí en adelante no paró. No paró, durante 28 años estuvo publicando y manteniendo una manera de ser poeta. Como dice Milán en el prólogo al libro maravilloso que sacó la biblioteca hace unos 7, 8 años. Sí, de poesía completa de Salvador Puch. La poesía completa, porque había todos libritos que no todos se podían conseguir, ¿no? Como siempre pasa. Claro. Y que tiene un prólogo de Milán y otro prólogo mío, pero el prólogo mío es para Memorias del Habla, que es el último libro de él. El prólogo de Milán, que está muy bien, él dice que es uno de los poetas uruguayos, si no el poeta uruguayo que más metió cultura en su poesía. Es decir, hay otros que mencionaron autores o dedicaron, yo que sé, idea a una cantidad de gente, pero él
vivió la cultura uruguaya y la cultura montevideana, aparte de la cultura universal, ¿no? Porque tenía una cultura muy fuerte. Sí, él mencionaba. Pero vos empezás a leer este libro y te encontrás con dedicatorias a todo el mundo habido y por haber que formara parte del universo cultural montevideano y que además, de pasada, había sido amigo de él, ¿no? Amigo, o cercano, o compañero de trabajo. O se había tomado una. Sí, es cierto, pero digo, tiene una capacidad, tuvo una capacidad enorme para poder integrar la cultura en la poesía, es decir, la cultura como referencia, que eso es muy fácil, citar es muy fácil, pero sobre todo meter dentro de su voz poética, o sea, hay una voz poética que integra lo ajeno, que integra no solamente literatura, que integra teatro, integra música, mucha música, pues sabía mucho de música clásica también, ¿no? No integra cine, cosa raro, porque no hay, el tipo sabía mucho de cine, pero no hay cine ahí, y literatura de todas partes del mundo y de cualquier época, ¿no? Pero además muy atento a la poesía que se estaba escribiendo acá, de todos los anteriores y los posteriores a él. O sea, era muy amigo de Milán, y eso que decís vos de las voces, me hizo acordar una cosa, Estrázula, Citarrosa y él, el otro era Rolando Fayet, muy amigos, formaron una especie de taller prehistórico con Medina Vidal en los años 60. Los tres estaban ahí, los tres iban a la casa de Medina y tenían un taller que fue antes de todos los talleres, un taller de la década del 60, cuando Medina estaba... No sabía, Cuando recién había empezado a dar clases en el IPA y en Humanidades, ¿no? O sea, hace muchos años, hace 50 años ya. Sí, yo me acuerdo cuando lo entrevisté a Salvador Puig, que me mencionó varias veces a Saint John Perse. Sí, Saint John Perse lo conocía, pero de memoria. Sí, le encantaba. Y lo conocía de memoria como conocía todo el siglo XIX francés y como conocía a todo el mundo. Digamos, tenía una sensibilidad muy especial y una capacidad, aparte de integrar, porque integrar cultura es, digamos, lo que es el perfil ético de un escritor, ¿no? Tenía también, estos tres que dijiste, tenían un perfil de milonga también, ¿no? Sí, Urbana, ¿no? sí. Tanguero, una cosa tanguera, entre tanguera y solemne, sí, porque Becker es esto, es la foto que está en la tapa de esto, de traje, todo el tiempo de traje y corbata. Rosa, traje y corbata. Después, con el tiempo, empezó a ponerse campera, pero digo, lo normal de él era estar como si estuviera en El Espectador. Exacto. Presentando. Sí. Que presentó infinidad de conjuntos, aquella época de la fonoplatea, de Carve y del Espectador, ¿no? Sí. Después trabajó en la 30 y quedó en la 30 hasta que después empezó a trabajar en otras agencias, en France Press o no me acuerdo qué. Pero digamos, como poeta es absolutamente intachable, es decir, vos podés leer todo esto, 500, 400 páginas de poesía, y no encontrás ni vulgaridades, por más que se metiera con temas de todos los días, permanentemente. Es un tipo que no hace poesía coloquial, o hace poesía coloquial, pero de una manera muy inteligente y muy sensible, y siempre tratando de elevar el nivel, ¿no? Hace poesía coloquial, pero de su propio como pensamiento, ¿no? O sea, digamos, va girando en el poema sobre sí mismo, digamos, como si fueran pensamientos. Que son pensamientos. Y la voz lírica como que va cambiando así, dando... Otro que piensa desde adentro es Cuña, pero no tiene nada que ver con Cuña, por más que le dedica poemas a Cuña y está muy afín a muchas cosas. Y a Juan Carlos Macedo también me habló. A Macedo también, sí. Sí, pero a gente que no tiene nada que... Lo bueno es que le dedica poemas a gente que no tiene nada que ver con él estéticamente, estética, ¿no? Claro. Por ejemplo, Milton Esquinca, ¿qué tiene que ver Milton? Pero sin embargo, sí. Es decir, había una relación y un respeto por la actividad cultural que se ha perdido, entre otras cosas. Pero bueno, eran hombres de radio, los dos también, ¿no? Los dos eran hombres de radio. Los dos eran hombres de radio y habían compartido la 30 con él. Claro, y pero no es necesario que uno sea afín absolutamente de acuerdo. A los patrones estéticos para que uno lo respeten, ¿no? O lo integre. Y bueno, Alder Silva, por ejemplo, ahora estoy pensando también. Sí, a gente mucho menor, a Víctor Cuña. No sé, no me acuerdo ahora. Sí, me refiero hasta Martín Barea, digamos. Martín Barea, que es un niño, también está metido ahí adentro de las dedicatorias, ¿no? Es decir, un niño tiene 40 años, pero no importa. Para él era un niño. Lo que digo es que
hay una especie de ética en Puig, en la escritura, en su nivel de escritura, un nivel de lengua, como se decía antes, que le permite integrar cualquier cosa y cualquier pensamiento a una voz que no afloja nunca, sí, no aflojó nunca la intensidad y la altura. Y de capacidad de, es decir, eso que decís vos, de pensar dentro del poema, tener un razonamiento interno, ¿no? Digo, a veces los poemas parecen un poco herméticos si uno los lee, pero me pasó a mí, por lo menos, que oyéndolo a él, decir un poema, era claro, prístino, ¿no? Claro, digamos que era su voz que iba como cambiando, como dando esquinazos en su pensamiento, ¿no? Absolutamente. Mirá este poema, por ejemplo, que está entre los primeros libros, no me acuerdo si es Después de la luz entre nosotros, el primero que hizo, que es Apalabrar, ¿no? Y el del 80, que lo hizo muy famoso, en épocas en que no había demasiada difusión crítica de nada, porque el 80 no había nada, ¿no? Estaba nada más que La Semana del Día. Sí. Nada más que Alicia Migdal ahí, desierto, luchando, y Alejandro Paternain. Y este poema, que está acá, fue muy citado, apareció por muchos lados, que es el tema del árbol. Quien ahora llora debe estudiar de cerca la biografía de un árbol. Para empezar, debe tener presente una hoja caída. La caída y la fuerza que sostuvieron verde su señal en lo alto. Debe considerar el gesto de las ramas, la caída y la fuerza que levantaron a la hoja por adentro del árbol. Debe tener en cuenta que a lo mejor la hoja no podía. Debe dejar que el llanto cumpla su cometido. Impresionante, ¿no? En plena dictadura, aparte. Sí, ese es conmovedor. O sea, cualquier poema de estos es muy conmovedor, a todo nivel. O sea, uno que yo leí hace poco que me gustó, que es el dedicado a Schiaffino, el jugador de Peñarol, que era muy peñarolense además. Es espectacular, porque además es eso, es el rescate de una palabra, es el hacer que la palabra que se habla, la palabra común, pase a la poesía, y que una figura popular pase a la poesía por el hecho de ocuparse de ella. Eso es ética. Claro. Eso es ética de poeta. Sí. Que la mantuvo, y la mantuvo como la mantuvo Macedo también, ¿no? O sea, a un nivel distinto, pero que la mantuvo. Y que se nutre también de una cosa muy importante, que es el haber sido partícipe de cuanto movimiento cultural hubo en el Uruguay a lo largo de los años 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Es decir, él estuvo ahí, estuvo en la literatura, a partir de Apalabrar. Al principio como mucho más afuera, era mucho más marginal. Yo te iba a decir más como espectador o como un poco periférico. De hecho, cuando yo lo entrevisté, que no falleció un par de años después, todavía él estaba con, no sé, lo noté como que no se consideraba el gran poeta que todos me decían que era, ¿no? O sea, en el 2005 me acuerdo que Malín Humán me dijo, mira, vas a escuchar al mejor poeta leyendo que hay en Uruguay. Y bueno, y fue impresionante, ¿no? Sí. En Maldonado. Además, claro, y sí, él de ahí en adelante empezó a ser jurado. Exacto. Empezó a circular. Exactamente. Pero ser jurado no significa nada, no, pero digo, estaba en el ruido, ¿no? Periférico, y pasó a ser más central. Y más respetado, y más respetado por los menores que él, ¿no? Te digo un detalle, en las obras completas, y esto solamente para reafirmar lo que estamos diciendo, que era un poco periférico, que en las obras completas de la Biblioteca Nacional, en su trayectoria incluye la entrevista que le hicimos nosotros acá en la radio, ¿me explico? Sí. O sea, como que esa semana le habíamos dedicado a la radio, a él, digamos, como, ¿no? Y bueno, y dentro, bueno, acá en este poema, claro, por supuesto que no se ve, pero digo, hay un uso del espaciamiento que forma parte, por ejemplo, del hábitus de escritura de la poesía más moderna, más cercana a la poesía concreta brasileña, por ejemplo, ¿no? No es que él fuera un fanático de la poesía concreta brasileña, pero había aceptado, había integrado a su manera de escribir los blancos, el blanco de Mallarmé, el blanco, digamos, el blanco como espacio, como pausa, página, claro, que obliga a leer distinto, además. O sea, él se leía a sí mismo distinto, ¿no? Y también está la lección de Vallejo, me parece. Sí, duda, ¿no? Una lectura muy profunda de Vallejo. Y dentro del Uruguay, bueno, Julio Herrera sin duda, claro. Pero hay un tipo que fue fundamental y que ha pasado al olvido
muy rápidamente, que es su mentor, el tipo que desde la radio lo convirtió en poeta, que es Bassomaglio. Es decir, Bassomaglio, que es un tipo del 20, sí, que escribió un solo libro importante y después quedó ahí. Y escribió otro libro de teoría, ¿no? Un libro, no me acuerdo cómo se llama. Vicente Bassomaglio. Vicente Bassomaglio, que es de esa generación, en la cual todos los demás fueron más visibles que él. La del 30, ¿no? La generación. No, la del 20. ¿Ah, la del 20 es la del 20. Por supuesto, Sabater Casti lo pasó por arriba. Y bueno, y Silva Valdés o Pedro Leandro Ipuche, todos fueron mucho más famosos que él. Pero Bassomaglio era un gran poeta. Y fue el que lo impulsó. Porque Bassomaglio era, creo que, dueño del Espectador. O era del consejo directivo, y él empezaba a trabajar como speaker, como se decía antes, y lo propulsó y lo leyó. Fue el primero que leyó sus cosas. Y ese es el más respetado por él, lo cual habla muy bien de su gusto también. Me habló también, me acuerdo en esa entrevista, de Esther de Cáceres. Me mencionó Esther de Cáceres. Me mencionó una anécdota que le había contado a Esther de Cáceres de Unamuno, en la universidad que había. Esther de Cáceres lo había venido a recibir a Unamuno, y Esther de Cáceres era católica. Todo esto me lo contó él acá al aire. Y dice, ¿usted, Unamuno, piensa resucitar? Dice, así, dice. Y dice que Unamuno le dijo, con esta chaqueta. Esther de Cáceres es otra, Esther de Cáceres es otra que pasó al olvido. Bueno, él la estimaba mucho, ¿no? La estimaba como referencia también. Yo la tuve de profesora. ¿Ah, sí? En humanidades, sí. De análisis y composición literaria. Hay otro detalle que no sé si conoces, de Salvador Puch, que después él le dejó canciones, pequeños poemas para hacer canciones a Andrés Estañaro. Andrés Estañaro sacó como un disco, sí, el otro día, disco, sí, un disco lo con 10 canciones. Oí alguna canción, sí. Que se las dejó, que eran aparentemente más sencillas, pero para lo que para Salvador Puch era sencillo, no era sencillo para nosotros, ¿no? Era. Yo creo que si uno se pone, lee todo esto con un enorme placer y recupera y aprende mucho también, ¿no? Cosa que vendría bien. Como todo poeta, lo que hay que entrar, yo siempre digo, es en la frecuencia de él. Una vez que uno entra en la frecuencia, no te parece tan hermético ni tan complejo, de tan alto nivel, digamos. Yo creo que una de las cosas que hace que se pueda leer a Puch es que uno entiende por qué escribe de lo que está escribiendo. Inmediatamente entras en la onda. Claro. Si te sacás de encima, tendría que ser no sé qué, si empezás a corregirlo mentalmente, sí, claro. Por supuesto que no, pero él escribe de cualquier cosa, como del árbol o de cualquier tema, de la Rambla, de lo que sea, pero todo está justificado por el propio texto, o sea, es la textualidad que se mueve sola. De acuerdo, y la intensidad de esa palabra también, sí, ¿no? Exacto. Roberto Aprato, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida a las profesoras Alma Bolón y Susana Artal. Alma, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos, Pablo. Alma Bolón y Susana Artal, las dos son coordinadoras del Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona, que va a realizarse mañana, el 7, empieza. 8 y 9 de junio en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Castillo del Parque Rodó, con entrada libre. Y ahora vamos a hablar del tema, pero quiero presentar primero a Alma Bolón, que dijimos que sos profesora grado 5 en literatura francesa aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Uruguay, y Susana Artal, argentina. ¿Cómo andás, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Presidenta de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona. Susana Artal es medievalista, me estaban contando que es alguien experto, especializado en la Edad Media, en tu caso en la literatura de la Edad Media. Sí, por supuesto, la literatura francesa de la Edad Media. Específicamente francesa. Sí. Bueno, las dos, esto está dentro del coloquio que se llama Montevideanas, que se hacían cada 2 años más o menos, pero en este caso se hace con la Asociación Argentina de Literatura Francesa, ¿no? O sea, son las dos que se juntaron. Sí, la tradición era que Montevideanas se hiciera cada 2 años y que era un encuentro internacional, pero organizado por el Departamento de Letras de del Instituto de Letras de Facultad de Humanidades. Claro. Por otro lado, en Argentina se realiza desde hace muchos años un coloquio, unas jornadas de trabajo anualmente, y decidimos juntarnos.
y este año es un coloquio internacional. Genial. Claro, decidimos unir las dos actividades justamente dado que Montevideanas en general se hace en torno a un autor, y esta vez el autor era Lautréamont, es decir, que era un autor francés, lo cual permitía esta vez unir esas dos actividades. Por eso hicimos el segundo Congreso Internacional que une las dos actividades, a la vez rescatando que desde hace muchos años la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona tiene el gusto de contar con colegas uruguayos. En primer lugar fue la profesora Beatriz Weg, que nos acompañó durante muchísimo tiempo, y una vez que Beatriz abandonó, digamos, se jubiló, de todas maneras siguió en contacto y tomó el relevo rápidamente Alma, con lo cual esa actividad ha seguido, ese contacto ha seguido desarrollando. Vas a todos los colegios de ellas, digamos. Sí, desde hace varios años voy anualmente, y lo interesante yo creo de las jornadas argentinas que ya van por el número 32ª vienen a ser, ¿no? 31ª. Estas son las 31ª que se hacen en toda la República Argentina, ¿no? Entonces, no solo están concentradas en la capital, sino que se desarrolla el estudio de la literatura francesa a partir de las universidades o en las universidades que hay en las diferentes provincias. Claro, en las provincias. En este caso, en general, Montevideanas estaba en torno a uno o dos autores. Sí. Ahora ha variado, porque si bien está en torno a los cantos de Maldoror, de Lautréamont, ¿no? Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, que era franco-uruguayo, digamos, es un gran artista, un gran poeta francés, pero nacido en Uruguay, y muchas veces no reivindicado como uruguayo, por más que, digamos, tiene vínculos, porque aparte se crió y estuvo hasta los 18 años, en fin. Hay otro franco-uruguayo muy famoso en Francia, y Laforgue. Laforgue es tremendo poeta, es gigantesco poeta, aunque vivió hasta los 5 o 6 años aquí, pero también nació aquí, digamos, siempre te impregna algo, ¿no? Estar acá frente a la Rambla, ¿no? Con los mataderos y con la sangre y con todo lo que pasaba en el siglo XIX en Montevideo, en la banda oriental, ¿no? Que era, por cierto, muy desordenada en aquel entonces. Bueno, el tema es que yo no sabía, no había hecho los cálculos, que cuando se cumplen 100 años los cantos de Maldoror, ocurre el Mayo francés, en el año 68. En 1968 se cumplen 100 años los cantos de Maldoror y se prende fuego París durante una semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, digamos, este congreso va a hablar de los cantos de Maldoror, pero también va a hablar de 50 años del Mayo francés. Obviamente los cantos de Maldoror cumplen 150 años, y también va a hablar de el oretismo y la sexualidad, ¿no? O sea, como son 3 focos. Sí, lo que ocurre es que normalmente las jornadas de la asociación se votan en asamblea temas para las jornadas del año siguiente. Entonces esta vez hemos unido al tema de Montevideanas los temas que habían surgido de la asamblea de las jornadas de la asociación. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces digo, y hay había una cierta voluntad de hacer que coincidieran estos 3 temas y de que se intentara poner a la luz el hilo que los puede conducir, que conduce de uno a otro, que los vincula. En particular por esto, porque cuando vos decís que en el 68 francés la publicación del primer canto de Maldoror cumplía 100 años, y no es solo un encuentro casual de calendario, ¿no? También es un encuentro en el que está presente Lautréamont. Justamente una de las conferencias que va a haber, una de las ponencias en una mesa redonda, justamente va a mostrar la presencia, me corrijo, no una de las ponencias, más de una ponencia, va a mostrar la presencia de la obra de Ducasse, del conde, en el Mayo francés. Considerando el Mayo francés en el sentido más estricto del mes de mayo y de junio de 1968, también, ¿no? Y lo que se fue preparando en toda la década de los años 60, y en esos 60 de muchas maneras se hace presente Ducasse en la obra de muchos artistas. La liberación que planteaba Maldoror, ¿no? Digamos, en los cantos de Maldoror, digamos, el tema de buscar el erotismo, buscar lo sublime, lo que va más allá
del límite, ¿no? No solamente lo bello, digamos, buscar las pulsiones. Todo eso está en la década del 60, que alguien escribió que mayo del 68, y en Francia lo que hizo es condensar en un símbolo, mayo del 68, lo que fue toda una década que, por ejemplo, prodigiosa, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel de la contracultura, en fin, todo esto. Pero a veces tienen los franceses esa capacidad de condensar, como le ponen, claro, como le pusieron... Darle el título. Por ejemplo, la serie negra, ¿no? O sea, el cine policial, la serie negra, nace en Estados Unidos, y es una cosa larguísima, un proceso largo, pero... La colección, entonces, y hasta el día de hoy se le dice film noir, porque los franceses lograron condensar en una etiqueta, digamos. Y en el caso de Mayo francés, claramente condensaron todo lo que fueron los 60, ¿no? Y hay que decir de Maldoror que fue precursor del surrealismo también, que también nace en Francia, ¿no? Porque justamente creo yo que en los momentos en que hay gran efervescencia política, hay siempre alguien o algunos que se acuerdan de Maldoror, ¿verdad? Y los surrealistas se acordaron lo encontraron, ¿no? Para ellos fue un hallazgo. Fue un hallazgo y lo reconocieron como alguien semejante. Y me parece que en el caso de los surrealistas no solo es porque les atrajera la rareza o lo extraño, sino porque vieron en Ducasse, en la obra de Los Cantos de Maldoror, vieron una fuerza removedora muy, muy, muy potente, porque a veces se olvida que el movimiento surrealista fue un movimiento político, ¿verdad? Sí, con raíz marxista, de raíz marxista, anarquista, pero había una voluntad de cambiar las reglas del juego, y lo que encuentran en la obra de Ducasse es ese mismo juego con las reglas. Y algo que también está en mayo del 68, en los 60, que es tratar de no ser esclavo de la razón, sino tratar de superar la razón, ¿no? La imaginación al poder. Exacto, la imaginación al poder. Y eso están los surrealistas, que es lo que encuentran en Maldoror, ¿no? Encuentran a alguien que está escribiendo más allá de la razón y no quiere decir que esté loco, por ejemplo, ¿no? No, claro, que hay otra razón, ¿no? Exacto, que hay otras razones. Que hay varias razones que están ahí en conflicto. Exacto, que la idea positivista, digamos, racionalista, cartesiana, puede ser muy estrecha, puede aniquilarnos de alguna forma, ¿no? Y entonces ahí estaba el grito de libertad, siempre digo de liberación, ¿no? De Maldoror, yendo contra lo políticamente correcto, ¿no? En su época, ¿no? Sin duda, ¿no? Aquí va a haber en este encuentro, en este Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona, ponencias, va a haber mesas, son de libre acceso. Bueno, y después está el tercer tema, ¿no? Que es erotismo, sexualidad, que aparece también muy, muy vinculado, tanto a mayo del 68 como a la obra de Ducasse. Pero que a nosotros también nos interesó mucho darle un sesgo hacia el pasado, ¿no? Porque por eso la presencia tan importante de los medievalistas, ¿no? De Susana aquí y del profesor francés. Sí, hemos invitado especialmente al profesor Jean-Jacques Vincenzini, que trabajó en la Université de Tours, que es un especialista en la Edad Media, y que nos va a hablar del erotismo y la sexualidad en la literatura medieval francesa. Va a ser todo un recorrido muy interesante. Sin duda. Sí, realmente muy interesante, para poder ver que ciertas cosas que por ahí identificamos con el siglo XX y con las grandes liberaciones, a veces tenían raíces bastante más lejanas. Claro, sí, que no se inventó nada de alguna forma, ¿no? Digamos, bueno, el erotismo en la Edad Media, incluso la propia idea del amor se iba evolucionando, no estaba inventada tampoco, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, y justamente, digamos... Esa distinción entre sexo y amor que hacemos ahora del siglo XX, XXI, no existía, digamos. Bueno, en realidad sí. ¿Sí? En realidad sí. A ver. En realidad sí. Es muy claro, porque, por ejemplo, hay autores, justamente estaba viendo un poco, estaba conversando con el profesor, entre las cosas que él va a citar, hay autores religiosos que marcan muy bien que es un pecado pretender amar a la esposa como se ama a una amante.
Son cosas diferentes. Claro. Lo que sería el matrimonio convencional y lo que sería el erotismo, cosa que después cambia, digamos. Esto corresponde a un momento, pero después, digamos, en otro momento empiezan a aparecer otro tipo de ideas. Realmente el recorrido que va a hacer el profesor es muy interesante. Muy interesante, porque aparte igual la idea del amor fue evolucionando a partir de la literatura también, básicamente, ¿no? El amor cortés, ¿no? El amor cortés, tal como aparece en la literatura, en realidad es una construcción literaria, ¿no? No es exactamente... Después, posterior. Hay que entender claramente que una cosa eran las prácticas y las formas de vida en una sociedad, y otra cosa es cuál es la invención literaria que se hace al respecto. Claro. Creo que no había demasiados Lancelot en la Edad Media. No era lo que abundaba. En la literatura sí. Claro, en la literatura está esa idea, ¿no? De que alguien, bueno, por el amor a la dama, en fin, se va, y digamos, aunque la dama esté casada con el rey, no sé qué, se va a luchar a otros lados, digamos, para tratar de ofrecerle, en fin. Esa idea, digamos, de... Sí, por supuesto. Se ha dicho que un poco que el amor se inventó en el siglo XII, porque, bueno, por toda lo que se pasa, la manera en cómo se va uniendo, por un lado, todo lo que aparece en la lírica de los trovadores, claro, y lo que va apareciendo en los primeros géneros narrativos con la narrativa caballeresca, etcétera, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando siempre de formas literarias. Perfecto. Bueno, igual este congreso va a ser de literatura, ¿no? Literatura francesa y francófona. Solamente para que se hagan una idea, ahora vamos a la pausa. Por ejemplo, Albert Francese va a hablar del gemido de Lautréamont Ducasse en la obra de García Lorca. O Leonardo Rivero de Lautréamont La Forgue, que es el otro franco-uruguayo, y La lira desencantada. O la recepción de Lautréamont en Italia, el caso de Giuseppe Ungaretti, en fin. O Weber Benítez Pesolano va a hablar de Ducasse y el romanticismo rioplatense. O van a hablar de Michel Houellebecq. Eso es sorprendente, me llama un poco la atención, pero Houellebecq es el escritor francés, uno de los más importantes actualmente. Dice la influencia de Lautréamont en la obra de Houellebecq. No sé, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con las coordinadoras de este Congreso Internacional de Literatura Francesa, Alma Bolón y Susana Artal. El congreso se va a realizar el 7, el 8 y el 9, o sea, jueves, viernes y sábado, en el Museo Nacional de Artes Visuales, ahí en el anfiteatro, que es hermoso, y en el Castillo del Parque Rodó. Y lo más importante, amigos, es que la entrada es libre. Después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con las profesoras Alma Bolón y Susana Artal. Las dos son coordinadoras del Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona. Susana Artal viene de Argentina, Alma Bolón es uruguaya, y va a haber este congreso que va a ser el 7, el 8 y el 9, o sea, el jueves, el viernes y el sábado, en el Museo Nacional de Artes Visuales y en el Castillo del Parque Rodó, que está ahí enfrente, que supo ahí Onetti tener su oficina, ¿no? Su oficina, Onetti, claro, cuando era director de la biblioteca, de la red de bibliotecas municipales, y él quería ir a esa biblioteca, que hay una biblioteca municipal hasta el día de hoy, y quería estar en el castillito, que es muy gracioso. Me imagino a Onetti en un despacho, digamos, era muy gracioso, ¿no? Me lo contó Carlos Pellegrini, que lo fue a ver y todo, y no, bueno, fue una cosa graciosa. Y Susana Artal, vos sos medievalista, ¿y de qué vas a hablar? A ver, ¿me pueden adelantar las dos, Alma Bolón y Susana Artal, de qué van a hablar? Porque no podemos leer todo el programa. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, está linkeado y simplemente tienen que clicar en Congreso Internacional de Literatura Francesa y van a ir directo al programa y a lo que es el coloquio, ¿no? Y es importante por lo menos para revisar, y no tanto por los autores, porque no todos son conocidos quizás, digo, para un público que no sea universitario, sino por los títulos, ¿no? Por ejemplo, se habla de Perec, de Blanchot, de, bueno, un montón de gente. ¿De qué vas a hablar vos, Susana? Yo voy a hablar de Bellas Durmientes del siglo XIV, porque, digamos, en general, cuando pensamos en la historia de la Bella Durmiente, todos pensamos que sabemos perfectamente cuál es esa historia, y lo que estamos tomando es ciertamente versiones que tienen que ver con lo que escribió sobre todo Charles Perrault, y posteriormente cómo la versión de Perrault fue dulcificada por los hermanos Grimm
y más dulcificada aún por Walt Disney. Pero digamos que La Bella Durmiente no siempre se llamó de la misma manera, a veces se llamó Anfelis, a veces se llamó Brianda, a veces se llamó Celandine, que no hubo en todos los casos ni hadas con maldiciones, ni príncipes que llegaran, sobre todo no hubo demasiados besos castos, en cambio hubo muchos príncipes que cuando encontraron a la princesa dormida tan bella, no pudieron contener su pasión y lograron que esta joven tuviera el privilegio de parir hijos dormida sin siquiera despertarse. Sin darse cuenta, ¿no? Es decir que, digamos, lo que quiero decir es que la historia ha tenido a lo largo del tiempo muchísimas variantes. Claro. Y que... ¿Y se sabe el origen de la historia? Porque lo que pasa es que hay... En algunos lados se oí que venía desde la China incluso. Bueno, en realidad la ha vinculado, por un lado se la ha vinculado con una historia que es una historia que está contenida en un papiro egipcio. Ah, mirá. Con la cual, en mi opinión, realmente los puntos de contacto son muy pocos. Los mayores puntos de contacto que se han encontrado son con una leyenda india que conocemos porque en el siglo XIX una joven que se llamaba Mary Frere, tenía un ama de llaves, un ama de compañía india, que le relató una cantidad de historias y esta joven las recopiló y publicó un libro, que es un libro todo de narraciones indias de una cierta región de la India. Ahí hay una historia que es la de la pequeña Surya Bay, que efectivamente tiene muchos puntos de contacto. Ahora, a partir de acá, llegar a la conclusión de que el origen de esta historia es la India, es, en mi opinión, un tanto aventurado, en el sentido de que, si bien tendemos a creer que todo vino de Oriente a Occidente, que no fue pero puede ser exactamente el camino al revés, es decir, son narraciones, son historias que se transmitieron oralmente a lo largo del tiempo y que después fueron teniendo ciertas realizaciones literarias, pero realmente tratar de saber cuál es el origen, bueno, es con un relato tradicional es, en mi opinión, yo me acordaba aquel libro de Bruno Bettelheim, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que al final hay una serie él va dando distintas versiones, me acuerdo, Caperucita Roja, y cada vez más violentas, ¿no? Y con más crudas y para nada, digamos, o la Cenicienta, ¿no? Que a sus hermanastras les cortaba la cabeza, cerraba el arcón con la cabeza. Claro, no son narraciones que fueron pensadas para niños. Claro. Son relatos tradicionales. Cuando está la pulsión, digamos, que hablamos de Lautréamont, la pulsión, digamos, básica de los instintos está muy clara, ¿no? Está muy claro, y el erotismo y la sexualidad también están muy claros, a veces de una manera juguetona, pero de golpe dulcifica las cosas porque dice, bueno, se casaron antes, hace que primero se casen, el matrimonio era secreto, pero los hace casarse antes, ¿no? Basile, que es el autor italiano del 17, no los hace casarse nada, simplemente, bueno, el príncipe pasó, la vio tan linda que bueno. Pero está buenísimo digamos, escucharte, y está buenísimo el tema, porque esto habla de la amplitud, digamos, del encuentro, ¿no? No es solamente para hablar de Lautréamont, no solamente para hablar de erotismo y sexualidad, o no solamente para hablar del mayo francés, sino que son como, digamos, piques, ¿no? Para que despegar, ¿no? Y sabemos que la cultura siempre es entretejido, ¿no? Claro. Es constantemente un entretejido. Yo acá veo Julio Herrera y Baudelaire, Alma Bolón, que va a hablar de Ducasse, Cortázar y Godard. Sí. Un encuentro. Sí, un poco dentro de ese marco de lo que estábamos diciendo al comienzo, es decir, que Ducasse aparece en los momentos de agitación de las ideas, ¿no? Cuando las ideas empiezan a ponerse un poco a hervir, aparece Ducasse, y eso es muy notorio por ejemplo, Guy Debord, ¿no? Que lo nombro porque va a haber más de un trabajo en el que van a hablar de Ducasse y Guy Debord, y que Guy Debord para nosotros es muy importante ahora porque porque es el autor de La Sociedad del Espectáculo y se recurre mucho. Debord, sí, que lo mencionó Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa y también tomó. Con Godard, hay una, veo acá, Joao. Claro, sí, porque para Debord, Ducasse
fue una figura importantísima. Y Debord en los años 60, en particular en el 67 con la Sociedad del Espectáculo, pero inclusive antes el movimiento situacionista hizo de Ducasse una figura importantísima. Y también Godard. Yo de Debord no voy a hablar, pero voy a hablar de Godard y de Cortázar porque en particular hay una película de Godard que se llama Weekend, que Godard la termina y se estrena en París a fines de diciembre de 1967. Es decir, que está ahí en el umbral del 68, en el umbral del conflicto de los cineastas con Malraux, con el ministro Malraux, que quería cambiarle el perfil a Cinemateca y sacar a Langlois, claro, André Malraux. Y en ese momento, en esos meses previos a mayo del 68, está Weekend, la película de Godard, está Godard con Lelouch y con todos los otros, y con la Nouvelle Vague, sí, Truffaut. La Nouvelle Vague con Truffaut, quise decir más que Lelouch, con Truffaut, están en el combate por la Cinemateca, y esta película Weekend, en donde aparece el texto de los cantos de Maldoror en más de una oportunidad. Aparece en un largo traveling, aparece una voz en off que está recitando el apóstrofe al mar, al océano, no obvio el océano. Y ese dura varios minutos la escena, y se oye el texto de Lautréamont. Esto no es un descubrimiento mío, esto está en internet, en Wikipedia. Y el vínculo entre Cortázar y Godard, digamos, y el vínculo, bueno, en esa novela, en Weekend, en esa película Weekend, el vínculo entre Godard y Cortázar está sobre todo al comienzo, porque si bien en los créditos no figura Cortázar, pero hay una inspiración en el comienzo de Weekend. Hay con el cuento de Cortázar, La Autopista del Sur, porque hay también un gran embotellamiento, como en La Autopista del Sur, que también da lugar a uno de los traveling más conocidos de la historia del cine, porque es muy largo y además fue filmado como una sola toma, como un traveling, pero después Godard la partió, es decir, que donde tenía un traveling de 8 minutos, puso unos títulos, y entonces partió ese traveling, y es toda la filmación de un gran embotellamiento, como en La Autopista del Sur, el cuento de Cortázar, y con lo que sucede en ese embotellamiento, es decir, que los autos quedan detenidos, pero la vida sigue, o la vida empieza. O se genera un microclima. La vida empieza, ¿no? Venían todos en el cubículo, paralizados. Independientes, y se tienen que generar una... Y cuando no hay auto, la vida empieza empiezan los amores, los odios, las amistades, las muertes, las enfermedades. Sí, terrible, todo, terrible. Y eso pasa en el cuento de Cortázar, y pasa en la novela. En la película no la vi, la película. En la película, en Weekend. Mirá vos. Bueno, ahí, se va a hablar también de Pascal Guignard. También hay otra ponencia entre Lautréamont y Huilebec. Veo, hay dos. Sí. Huilebec, se ve que hay una vinculación muy estrecha. Le voy a hacer una última pregunta, nos quedan 2 minutos y tienen que contestarla, no pueden zafar. Para recomendar a los amigos que están escuchando, digamos, hay 2 o 3 conferencias importantes de gente que valdría la pena, digamos, todo vale la pena hacerse y todos son interesantes. Todo. Pero digan alguna. Bueno, yo recomendaría las 3 conferencias que van a ser pronunciadas, dadas por invitados franceses, y que cada una de ellas va a tocar uno de los temas, ¿no? La conferencia sobre Ducasse, que es mañana a las 11:15, dice. Sí, de Michel Pierre-Sanz. Michel Pierre-Sanz, que es uno de los más importantes ducasianos que existe actualmente, ¿no? Atención, cuando hablamos de Maldoror, de Ducasse o de Lautréamont, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ducasse se llamaba la persona, Lautréamont era el seudónimo, y Maldoror era el personaje, los cantos del título del libro, los cantos de Maldoror. Bien. Y siempre se confunde porque lo hablamos así, pero son la misma persona, ¿no? Ducasse y Maldoror. También recomendaría la conferencia de mañana de noche,
de Patrice Vermeren sobre mayo del 68 y sobre qué pasó con el pensamiento en mayo del 68. Perfecto. Y eso es en el Museo Nacional de Artes Visuales. Mañana jueves de noche, de tardecita mejor, a las 6. Al otro día está a las 11:30. Está la conferencia del profesor Vincenzini sobre el erotismo y la sexualidad en la Edad Media, en la literatura, perdón, no en la Edad Media, en la literatura medieval francesa. Sí, que lo vas a presentar vos. Y al final, bueno, y hay un y también recomendaría las mesas, ¿verdad? Las mesas redondas plenarias, en donde se van a tratar estos 3 temas también en mesas redondas plenarias. También y también va a haber, por ejemplo, a las 20 horas del viernes, esto es el Museo Nacional de Artes Visuales, va a estar Leo Maslía, Fernando Butazzoni y Carlos Cebeso, o sea, un pintor, y Silvia Guerra, y va a estar moderado por Silvia Guerra, dice aquí, en torno a Dukas, Maldoror, Lautremont, bueno, estos 3 que es lo mismo en lo contemporáneo. En el caso de Leo Maslía hizo incluso una ópera dedicada a Lautremont, ¿no? Es por la pintura de Cebeso, por el texto de Butazzoni sobre Lautremont y la ópera de Leo Maslía. Perfecto. Un lujo, Un lujo, realmente sí. Digo, igual hay que fijarse porque puede haber otras cosas interesantes. Por ejemplo, Pablo Roca va a hablar del papá de Dukas, de François Dukas, enigmas a resolver los últimos días. En fin, o otro va a preguntar Lautremont, ¿leyó a Lautremont? Claro. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por la invitación.